Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a alcanzarles unos pequeños datos sobre lo que concierne a la lectura de nuestra obra. Es bueno que sistematicemos en un producto lo que estamos leyendo y para eso no hay necesidad de que tengamos un esquema preestablecido para poder esto desarrollar. Así que en el transcurso de estos días les vamos a alcanzar algunas instrucciones para que ustedes puedan desarrollarlo y tratando de que sea lo más sencillo, lo más corto, los videitos para que no tengamos problemas para poder alcanzarles a cada uno a través del WhatsApp. Bueno, lo primero que vamos a ver, esto ya les dije, ¿no? Tenemos que familiarizarnos, tenemos que tener un elemento que corresponda a cómo vamos a sistematizarnos en nuestra obra y eso lo vamos a alcanzar a través de una ficha. Entonces, lo primero que vamos a ver es la ubicación del texto. Ya sabemos que el texto es cualquier porción de instrucciones o de temas o de manifestaciones que nos están dando a través de los signos lingüísticos, obviamente. Es un texto continuo. Y cuando está ajustado con imágenes, bueno, ya estamos a otro tipo de textos, los continuos, los discontinuos, en fin. Pero esta vez vamos a ver con los textos continuos generalmente, porque ustedes están leyendo naturalmente una obra, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ubicar un texto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es dos cositas, ¿no? Ver si pertenece a la poesía o pertenece a la narración. En la narración puede ser un mito, puede ser una leyenda, puede ser un cuento, y en este caso que estamos nosotros leyendo, generalmente es una novela. Y en el caso del diálogo está referido esencialmente a las obras dramáticas, ¿no? Específicamente el drama propiamente dicho, la comedia, la tragedia, entre otros. Entonces, una vez que hemos identificado si es poesía o narración o diálogo, nosotros vamos a tener en cuenta algunas cosas particulares para determinar. Obviamente una poesía está compuesta por versos, estrofas y el final es el poema. Si a nosotros nos dan un verso, nos dicen ubiquen acá, ubiquen este verso, es semejante que nos preguntaran a nosotros, ¿dónde vives? Yo vivo en Girón, Arica. ¿Qué número? 141. ¿Qué barrio? Barrio Progreso. ¿En qué pueblo? Ocallí. ¿En qué distrito? Ocallí. ¿En qué provincia? Luya, Amazonas, etcétera? Esa es la ubicación que nosotros nos damos a alguien cuando nos pregunta o, perdón, o infiere por eh, nuestra ubicación, nuestra pertenencia geográfica, pero en este caso no estamos hablando de una cuestión geográfica. Entonces, cuando nos dan un verso, nosotros tenemos que automáticamente ubicarle a qué estrofa pertenece y esta estrofa a qué poema. Y si nos dan un aspecto de la narración, este párrafo a qué fragmento pertenece y el fragmento a qué capítulo. Y algunas obras están por capítulos, otros están por cantos, otros están por partes, otros están por libros. Es libro 1, libro 2, libro 3. Por ejemplo, si leemos la Ilíada, la Odisea, ahí vamos a encontrar que están por cantos, ¿no? Entonces aquí ya no sería capítulo, sino sería cantos. ¿Ah? Bueno, tanto el poema como el capítulo están insertos en una obra. Nosotros prácticamente estamos acá, empezando la lectura de la obra, pero es bueno que conozcan esta partecita como antecedente. Entonces la obra nosotros lo vamos a ubicar a qué autor corresponde. ¿Mm? Todas las obras tienen un autor. ¿Ah? Algunos decimos equivocadamente, no, es que hay algunas obras que no tienen autor, que son anónimas. Las obras anónimas sí tienen autor. El asunto es que desconocemos quién es su autor, que es diferente. Por ejemplo, el poema del mío Cid, ¿no? Ah, pero sí tiene su autor. Entonces, la obra corresponde a un autor. De este autor, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una biografía, elaboramos una biografía sencilla, pequeña,
No vamos a extendernos mucho porque es cuestión simplemente del análisis que corresponde a una obra. Porque hay biografías que son 2 páginas, 3 páginas, hay otras biografías o también autobiografías que son todo un libro o 2 libros. Entonces, eso ya nos va a imposibilitar ponerle dentro de acá del análisis. Luego que hemos ubicado nuestra obra, hemos determinado quién es el autor, hemos establecido su biografía, nosotros tenemos que contextualizarle dentro de una corriente literaria, a la corriente literaria que pertenece el autor. Describimos la corriente literaria, describimos sus características y de repente anotamos quiénes también pertenecen a esa corriente. Entonces, eso es lo que corresponde a la ubicación del texto. Por ejemplo, estos son un par de versos. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Esto es un par de versos. Generalmente acá nos dan el pie de página, ¿no? Fulano de tal, obra tal. Bueno, en este caso, para hacerle más sencillo, nosotros y para comprender que el ejemplo lo hemos hecho de la manera siguiente. Es posible que este par de versos esté inmerso dentro de todo este poema. Dentro de todo este poema. A ver, si nosotros hacemos, si nosotros hacemos una rebusca, vemos que este verso, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, está dentro de este poema. Aquí está. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Entonces, primero nosotros vemos que este poema está compuesto por 5 estrofas. ¿Ah? Nosotros tenemos que decir que el par de versos está ¿en qué estrofa? Exacto. En la primera estrofa, ¿de quién? ¿De dónde? Del poema 15. Pero este poema no está suelto. Este poema está dentro de un libro que se llama Poemario y su título es 20 poemas de amor y una canción desesperada, que naturalmente corresponde a ¿quién? A un autor. Lo que hemos visto anteriormente, entonces, los versos le ubicamos dentro de una estrofa, la estrofa dentro del poema, el poema dentro del poemario y le adjudicamos el autor que corresponde. Hasta ahí estaríamos ya bien. Entonces, si esto trataríamos de llevarlo ya a la descripción, tendría que ser de la manera siguiente, ¿no es cierto? Listo, acá lo tenemos. Los versos, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca, porque esto es lo que nos han dado que ubiquemos, ¿verdad? Entonces le diríamos, pues se ubica en la estrofa número 1 del poema 15. Así lo hemos visto, ¿no es cierto? Del poema 15. Y este, a su vez, está ubicado en el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada, que pertenece obviamente al poeta chileno, en este caso Pablo Neruda. Luego de eso, ¿qué cosa dice que hagamos? Que hagamos una microbiografía. La microbiografía es los datos básicos que tenemos que colocar nada más. No es una, un recorrer de su vida en forma cronológica, de forma detallada. No, simplemente en este caso vamos a recurrir a las cosas bastante básicas, ¿no? A qué se dedicó, por qué sobresalió. Por ejemplo, Pablo Neruda es uno de los grandes personajes que ha trabajado al lado del presidente Salvador Allende, que se ha dedicado en el aspecto político, representándole en Francia como embajador, ¿no? También ganó el premio Nobel en el año de 1971 y seguramente ha publicado varias obras, como lo vemos acá, pero aquí solamente le estamos poniendo las principales nada más. Esta entonces es la microbiografía que nosotros podemos establecer. Entonces, después de la microbiografía dice, tenemos que ubicarle, contextualizarle dentro de lo que es una corriente literaria. Muy bien, acá dentro de la corriente literaria, tenemos que, bueno,
En sus inicios se destacó, se desarrolló, se ubicó, como querramos decirlo, dentro del modernismo. Y posteriormente, ya con sus poemas de corte romántico, ya se ubica dentro del neorromanticismo. ¿Por qué se dice neorromanticismo? Porque es un nuevo romanticismo, no ha sido romanticismo propiamente dicho en la época anterior que se ha destacado esta corriente literaria, porque eh, cronológicamente Pablo Neruda no vivió dentro de ese periodo. Pero lo último, lo que más se ha encasillado su poesía es dentro del vanguardismo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí algunas referencias sobre el vanguardismo. Aquí está, es una descripción. Por ejemplo, el vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX. Dice conjunto de movimientos y corrientes artísticas. Eso quiere decir que no solamente el vanguardismo se ha desarrollado dentro de la literatura, sino también está dentro de las artes, dentro de la música, dentro de la pintura. Y por eso es que ha habido destacados personajes que van a llamarse los famosos ismos, ¿no? El surrealismo, el creacionismo, etcétera, etcétera. Un montón de ismos que, de acuerdo al momento y de acuerdo a la estructura artística como creaban, entonces se iba acuñando. Luego dice que debemos ponerle brevemente sus características, ¿no? Bueno, las características más resaltantes son ruptura con las tradiciones del arte académico, ya no hacen caso a las reglas que anteriormente nos daba la Edad Media, la Edad Antigua, sino que esto rompen ya, por ejemplo, con el verso librismo, por ejemplo, ¿no? Liberación del arte respecto al contenido y reivindicación del estético como valor artístico. A ellos les interesa sobre todo el arte por el arte, más allá de lo que el fondo podría ser o no apreciado. Pero no obstante eso, los vanguardistas todos han tenido una tendencia social bastante importante que lo han constituido en un medio, a la literatura como un medio de lucha para poder sobrellevar y salir de los atrasos sociales que el mundo ha estado, ¿no? Y finalmente también nos indica que nosotros debemos de anotar quiénes, por ejemplo, al lado del poeta, en este caso Pablo Neruda, también se destacaron. En este caso tenemos a André Breton, que es un surrealismo, Vicente Huidobro, que es un creacionista, el chileno, Rosario Castellanos, ¿no? Una mexicana, y no queda atrás César Vallejo. Entonces, hasta ahí prácticamente ya hemos terminado la ubicación de nuestro texto. Entonces, concluyendo, ¿qué es necesario para ubicar nuestro texto? Primero, leer. Leer. Vamos a leer nuestra obra y esa obra vamos a relacionarle con un contexto literario, con un contexto cultural y cronológicamente le vamos a situar dentro de una corriente literaria. Y esta corriente literaria, ya nosotros a través de una pequeña investigación al lado de la biografía que hacemos del autor, entonces vamos a poder señalar algunas cositas básicas de lo que es la corriente literaria. Bien, entonces esa es sería la primera parte de lo que corresponde a la ubicación del texto. Vamos poco a poco, como les estoy diciendo, vamos a ir ajustando otras ideas y finalmente ya vamos a tener todos los pasos para complementar lo que es nuestra ficha de lectura. Así que cualquier cosita estamos por el interno del WhatsApp para poder atender las consultas.